a todos los participantes y nada, espero que el tema de la fotografía les llame la atención para poder eh, ¿no? ir recuperando también en los municipios de donde ustedes pertenecen. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve? Sí, 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 se está proyectando ya. Solo un problemita de audio, no sé si hay un doble audio que tiene licenciada, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora sí. adelante. Ya. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar sobre la importancia de las colecciones fotográficas en los archivos municipales como un rescate de la memoria visual. Sobre todo me voy a concentrar un poco en el municipio de la ciudad de La Paz y voy a mostrar algunas imágenes de algunas provincias y comunidades para acabar con algunas ideas para poder hacer este rescate en los municipios de nuestro departamento. Entonces, bueno, nos preguntamos qué es la fotografía, ¿no? La fotografía es una ventana al pasado, también es un testimonio visual de la historia. La imagen hoy en día ha raptado nuestras vidas, ¿no? El mundo vive una saturación o hegemonía de imágenes donde el lenguaje es netamente visual. Todo el quehacer de la humanidad, personajes, eventos y el devenir de la historia han sido capturados por la fotografía desde su invención, que ha sido el 19 de agosto de 1839 en París, Francia, y que es la fecha considerada a nivel mundial el nacimiento de la fotografía, ¿no? El invento de la fotografía. Y a Bolivia, la primera noticia que llega es en 1840 y el primer estudio fotográfico que se instala es en la ciudad de La Paz en 1846. Además, su desarrollo ha sido vertiginoso, ¿no? De la mano de los avances científicos y tecnológicos tanto en la óptica como en la química en los siglos XIX, XX y XXI. Es un registro de una manera distinta a la de la pintura, el dibujo, la litografía, los grabados, los mapas, los planos, ¿no? Es totalmente diferente. La fotografía ha registrado la historia familiar, ¿no? Tenemos fotografías familiares, la trayectoria de personajes destacados, ¿no? Como políticos, de personas particulares, la riqueza cultural de los pueblos indígenas, las características propias de la vida cotidiana, de las ciudades y del campo, perviven en el tiempo a través de la fotografía. La labor de retratar con el uso de una cámara fotográfica era exclusividad de los fotógrafos, sobre todo en el siglo XIX. Ahora siguen en ese papel, pero creo que la amplitud para tomar fotografía, pues todos tomamos fotografía con nuestros celulares, ¿no? Pero en el siglo XIX, exclusividad de los fotógrafos que se han instalado en las principales ciudades, establecían sus estudios fotográficos, los cuales estaban al servicio de una clase social determinada, aunque paralelamente ellos hacían este recorrido a las comunidades, a las provincias y a otros departamentos del país, ¿no? Existen repositorios, ¿no? Que en la actualidad custodian una amplia cantidad de fotografías. Uno de esos repositorios es el Archivo de la Paz, que custodia más de 100.000 fotografías, ¿no? ¿No? La fotografía más antigua que el Archivo de la Paz tiene es de 1846 y la más reciente ¿no? es de la década de los 2000, ¿no? Tiene tiene la colección fotográfica histórica y por otro lado tiene el fondo fotográfico de última hora, estas dos importantes colecciones, pero hay otros repositorios como el MUSEF, ¿no? Como había mencionado el licenciado Miguel, donde se conserva las fotografías de Damián Ayma, pero también ellos conservan otras fotografías vinculadas a las regiones, al tema
la marcha por la vida, ¿no? Hay fotografías que ellos conservan. Hay otros repositorios, no sé, la Casa de la Libertad en Sucre o el Archivo Nacional de Bolivia también tiene una importante colección fotográfica, ¿no? Estos espacios. Y creo que también como que acotando aquí sería como que interesante que los municipios empiecen a crear sus propios archivos fotográficos, ¿no? Y vayan rescatando esta documentación, porque es una documentación visual que es parte ¿no? de los documentos, de los archivos. Ahora, bueno, esta imagen, como pueden ver, es una mujer sentada, ¿no? Lechera, aguatera, ¿no? Y la característica del sombrero, que es una de las fotografías más, que es una de las mujeres con este tocado, con este sombrero que se ha retratado sobre todo en el siglo XIX. Ahora, voy a mencionar algunos fotógrafos que de alguna manera han sido importantes porque han recorrido el país y han retratado diferentes momentos, no solo el tema de lo urbano, lo rural, sino también a lo indígena, a toda esta gama de personajes que estaban en las ciudades, ¿no? Esta es una fotografía de una indígena, ¿no? La foto ¿no? Es cerca de 1870 y bueno, tal vez alguno de ustedes pueda darnos luces, quizá a qué región pertenece, el tema ¿no? Por el tema del traje, el tema de la chuspa que lleva, ¿no? El poncho y la particularidad, ¿no? Las trenzas, que es muy particular de esta fotografía, y el uso del espejo también, ¿no? Que es una característica que el fotógrafo quería mostrar, sobre todo quería mostrar la parte de la cabellera y al mismo tiempo mostrar el rostro del personaje a quien estaba retratando. Esta es otra de las fotografías que es de alguna manera muy conocida quizá, que es Los bandidos de la lancha, que lo toma también Ricardo Villalba en 1871. Y como pueden ver, son prisioneros, ¿no? Por ser bandidos y por haber perturbado la vida de la ciudad de La Paz a la entrada hacia los Yungas, ¿no? Eh, él, ¿no? A él se le atribuye que es Sambo Salvito, Salvador Chico. Hay investigaciones que han hecho a algunos compañeros de la carrera, pero la particularidad de esta imagen es cómo los ha puesto en posición el fotógrafo, ¿no? Aquí vemos con sus grilletes, ¿no? Que nos cuenta que están detenidos, pero también la particularidad de sus vestimentas y los ponchos, ¿no? Los gorros que llevan, y muchos de ellos están pichando coca, ¿no? Si ustedes observan. ¿No? Y cada uno en la fotografía se los ha identificado. Este sería Juan de Dios Condori, Marcelo Mendoza, Lorenzo Signani, Rufino Mamani, Salvador Chico, Sambo Salvito, Pablo Quispe, Rufino Flores, Esteban Espinosa, Remigio Jiménez, ¿no? Eh, el grupo de bandidos que estaba a la entrada de los Yungas. Ahora, la particularidad también de esta fotografía es que el fotógrafo los ha tomado de manera individual, y aquí uno viendo la fotografía no hace esa relación, ¿no? De que si son o no son bandidos, ¿no? La particularidad de estas fotografías ya individuales es la iluminación que el fotógrafo les ha dado, ¿no? El color que les ha brindado, ¿no? En los ponchos, ¿no? Cada poncho se diferencia, tiene sus propias características, ¿no? Este, por ejemplo, el que les estoy mostrando, tiene aquí unas figuras que los otros no. Entonces, creo que también eso es característica de las comunidades y, y de los pueblos, ¿no? Ciertos colores que se relacionan a su comunidad. Bueno, como les decía, es una imagen de esta otra, es de mujer, que siempre es retratada, ¿no? Me imagino que es que está constantemente rondando en la ciudad de La Paz, ¿no? Con su cántaro y con su tutuma, ofreciendo agua o leche, ¿no? Entonces, la retrata varias veces, pero aquí vemos que la fotografía está en color sepia y aquí la ha iluminado, ¿no? Le ha dado color.
¿no? A su vestimenta y al traje y al aguayo que ella está cargando. También él ha retratado al soldado que ha participado, ¿no? Es una referencia, ¿no? Al soldado que ha participado en la guerra de la guerra del Pacífico junto a la Rabona, que es la mujer que lo acompañaba, ¿no? El soldado iba con toda su familia, ¿no? Con su hija, la esposa y el soldado, ¿no? Todos iban en marcha a la guerra del Pacífico y esta es una fotografía representada, pero que está tomada en estudio. También él ha retratado a la élite de la época en el siglo XIX. Ella sería Juana Sánchez, que según la historia fue la querida de Mariano Melgarejo, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen para ver cómo era ella, ¿no? También se puede hacer todo un análisis del personaje, ¿no? El tipo de vestimenta, eh, los collares, los accesorios que llevaba, ¿no? Es una imagen que saca Ricardo Villar. Luego, el Ricardo Villalba no solo fotografía la peculiaridad de él, también retrata paisajes, ¿no? Esta es una de las fotografías que toma de la plaza de Sorata en 1876, ¿no? Que se encuentra en el Museo de Arte de Lima, ¿no? Es una fotografía muy interesante de Sorata de 1866. Luego, bueno, la peculiaridad de Ricardo Villalba, les decía eh, que es un fotógrafo, bueno, que se lo considera boliviano, nacido en Corocoro, capital de la provincia de Pacajes, pero hay investigaciones que más bien dicen que es peruano, entonces están todavía en esa, ¿no? Queriendo averiguar realmente si es de Corocoro o es de Corocoro, Bolivia o es de Perú. No es uno de los fotógrafos considerados como el mejor fotógrafo nacional del siglo XIX, debido a su talento y destreza técnica, artística y estética en la composición fotográfica, como hemos podido apreciar. Siendo muy joven se trasladó a la ciudad de Arequipa, donde aprendió el oficio de fotógrafo y estableció su estudio fotográfico. Aparentemente Villalba incursionó en la fotografía desde la década de 1860 y estuvo activo eh, en las ciudades de Arequipa y Tacna, ¿no? Y con viajes a Bolivia, a las ciudades de La Paz, Oruro, Sucre y a las comunidades por los que él recorría, ¿no? Um, bueno, la primera referencia que se tiene de su trabajo es un conjunto de placas de vidrio, ¿no? Con vistas de Arica, tras el terremoto de 1868, ¿no? También no solo está en Perú y en Bolivia, sino también se traslada a Chile a retratar ¿no? Toda esta actividad. ¿No? También hay que considerar que las fotos que él había tomado son un reflejo, ¿no? De la influencia de la época del siglo XIX, ¿no? Cuando se utilizaron los álbumes fotográficos, ¿no? Sobre todo para coleccionar, controlar y definir de manera fetichista el cuerpo de los indígenas, ¿no? Esta idea de fotografiar a los indígenas también era una forma de comercializar las fotografías al exterior, ¿no? Bueno, ahora les voy a presentar este otro fotógrafo que también es muy interesante. Es un fotógrafo extranjero, alemán, que se instala en la ciudad de La Paz. Él es ingeniero, ¿no? Quien se ha establecido en Bolivia en la década de 1860. Fue uno de los fotógrafos más solicitados para las expediciones, ¿no? Formó parte de la comitiva de expedición de Strubel en el viaje por Bolivia y Perú que ha realizado entre 1868 y 1877. Entonces, Von Grum ha fotografiado todo este recorrido de 2 años a las regiones y a todos los lugares donde han podido recorrer con este viajero, así como con Charles Wiener, que es otro viajero del siglo XIX, que ha fotografiado. Bueno, no hay referencias de que él ha fotografiado el departamento de La Paz, ¿no? En el departamento de La Paz ha fotografiado, bueno, inevitablemente Lilimani, Tiwanaku, Corocoro, Sorata, Calamarca, Cotaña
entre otras regiones, ¿no? Y en el caso de la urbe ha fotografiado el centro de la ciudad, ¿no? El Palacio de Gobierno, las calles y otras vistas. También ha visitado Cochabamba, Chuquisaca, Mejillones y Beni. Sin embargo, no tenemos fotografías de estas regiones, pero sí hemos conseguido algunas imágenes que se encuentran unas en el Archivo Nacional de Sucre, otras en la universidad, en una universidad alemana. Entonces les voy a mostrar esta secuencia de fotografías que hace este fotógrafo, ¿no? Aquí vemos primero el Palacio de Gobierno, ¿no? Que es de 1877. Vemos que aún está con techito de paja antes del incendio. Aquí es actualmente donde es el Palacio de Gobierno y en este espacio ahora está la prefectura, ¿no? Ahora, esta es otra parte más amplia de la plaza, de lo que ahora es la Plaza Murillo, que en ese entonces era la Plaza 16 de Julio, ¿no? Vemos el Palacio de Gobierno, vemos la fuente, vemos en plena construcción eh, la catedral, ¿no? Y a la entrada del palacio algunas personas, ¿no? Entonces, vemos todo este panorama de la plaza actual, llamada ahora Plaza Murillo, ¿no? Bueno, esta es la otra parte de la Plaza Murillo, ¿no? Esta es una casita que ahora está siendo restaurada, pero por este lado es cuando nos vamos dirigiendo a lo que ahora es impuestos internos, ¿no? La sede central, ¿no? Aquí es donde está ahora el Hotel París, pero esta es otra construcción. Entonces vemos esta otra panorámica y podemos observar en estas fotos del siglo XIX que no estaba muy poblada la ciudad, o sea, ¿no? Eran a 3, 4 cuadras de la plaza lo que estaba poblado y al fondo no hay construcción. Esta es la otra mirada también de esa parte, ¿no? Es más reciente esta fotografía, más antigua esta fotografía, ¿no? Aquí las casitas, las construcciones que ahora ya han desaparecido. Solo queda esta casita en la actualidad. Bueno, aquí también es la otra parte ¿no? Yendo hacia la calle Comercio, aquí es lo que ahora es el Museo Nacional de Arte. Aquí vemos una parte de la catedral que sigue en construcción, ¿no? Y podemos observar también que habían este espacio, ¿no? Estas tiendas, ¿no? Este comercio que se generaba alrededor de la Plaza 16 de Julio, hoy Plaza Murillo. Bueno, este es el Prado, una parte del Prado, uno no puede imaginar ahora, ¿no? Cierra uno los ojos y dice, bueno, el Prado lo visualizas de otra manera, pero en la década de los 80 del siglo XIX, el Prado se veía así. Esta es otra parte de la ciudad, ¿no? Desde la vista ¿no? Vemos desde el otro lado la ciudad y aquí al fondo vemos que aún no está poblado, ¿no? Pero vemos cómo se está expandiendo la ciudad. Bueno, aquí vemos la plaza, diré, la iglesia de San Francisco, ¿no? Y bueno, estaba cerrado, ¿no? Tenía un atrio que ahora ya o sea, no tiene. ¿No? Se hacía comercio alrededor de la plaza, diría, de la iglesia de San Francisco. También este fotógrafo alemán ha retratado indígenas y aquí podemos ver las diferentes características también en la vestimenta, ¿no? En el tipo de sombreros, ¿no? Tanto en las mujeres como en los varones, ¿no? El tipo de tejido también que caracteriza a una región, que es lo que hay que ir como que ir dilucidando fotógrafos, que es particularmente importante, especial, porque también ha retratado la ciudad, ¿no? Él ha retratado el incendio del Palacio de Gobierno, ¿no? Aquí se está quemando en 1875. Él ha fotografiado. Licenciada Santuza, Sí, por favor. Hay un ruido, no sé si es el de su micrófono o es del audífono. Por favor. hola, ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahora sí ya no hay el ruido. Ya, Adelante, ahora perdón. sí.
Ya, como les decía, este es otro de los fotógrafos, si bien es extranjero, pero tiene cierta particularidad, como les decía, ¿no? Bueno, ha retratado el tema del incendio del Palacio de Gobierno, pero al mismo tiempo ha fotografiado, ha sido un crítico de los gobiernos de turno, por ejemplo, en el gobierno de Mariano Melgarejo, ¿no? Hace una caricatura en la década de los 60. Aquí tenemos a Mariano Melgarejo y pueden apreciar que está con unos pies de rapiña, ¿no? Asaltando el comercio de La Paz, ¿no? Queriéndose llevar el dinero y sosteniendo en la mano a Juana Sánchez. Y aquí podemos observar una mujer que representa al pueblo y aquí, ¿no? Para Arequipa queriendo detenerlos, ¿no? Pero, ¿no? ¿No? Haciendo alusión también a este tema del soborno, ¿no? Toda esta composición que la fotografía nos brinda, ¿no? La información que nos puede brindar una imagen. Mm, también voy a mencionar este otro fotógrafo que es Carlos Flippy, que es un fotógrafo norteamericano que, eh, que ha retratado la Guerra Federal en 1899. Si bien esta foto no es de la ciudad de La Paz, pero es este conglomerado, ¿no? Que saca esta imagen, ¿no? De quienes van y defienden el tema de los liberales, ¿no? Del traslado de la sede de gobierno, y vemos, ¿no? Aquí las personas. Es una imagen fotográfica que se encuentra en un libro de Ramiro Condarco, que es Zárate Vilca. Ahora, esta es otra fotografía de la misma época, ¿no? Su personaje, este personaje del centro es un indígena, es un líder en 1899. La particularidad de esta fotografía es esta, ¿no? Que ha sido bordada, ¿no? Este es un retrato, es un cuadro de las víctimas de Ayo Ayo, mártires del 29 de enero de 1899, donde han sido asesinados, ¿no? 4 personas. Aquí en este extremo podemos ver, ¿no? Una, dos, tres, 4 personas, pero al centro vemos quienes han sido los victimarios, ¿no? Y los han bordado, pero han usado como referencia la fotografía esta, ¿no? Al personaje. Y tal cual le han bordado, ¿no? Con el sable, el chicote que lleva en mano, ¿no? Aquí podemos ver con más claridad, ¿no? Es la misma fotografía, ¿no? Incluso en el bordado se ven los mismos detalles, ¿no? Bueno, dice aquí, ¿no? Que eran cabecillas de los valles de Cochabamba en 1899, ¿no? El autor, Ramiro Condarco, señala que posiblemente es un maestro de posta, ¿no? El primero, este. Luego un cabecilla con posible jerarquía de coronel o general, luciendo sable y látigo. Y el 3 es un alcalde con sus clásicos distintivos, ¿no? Poncho, ¿no? Es una fotografía de un anónimo, pero consideramos que posiblemente pertenezca a este fotógrafo que ha retratado la Guerra Federal de 1899 para el traslado de la sede de gobierno. Entonces, aquí podemos ver que de alguna manera han querido reflejar también, ¿no? La particularidad de la vestimenta, ¿no? Darle ciertos colores, ciertas características a los ponchos, al poncho, incluso aquí al pantalón que lleva nuestro personaje, ¿no? Que ha sido bordado. Con respecto a eso, también les voy a mostrar un poquito el tema del paisaje urbanístico, cómo ha ido cambiando. O sea, hemos visto a través de estos fotógrafos cómo estaba la ciudad de La Paz en 1800, entre 1860 y 1880, ¿no? Pero a partir de 1909 hasta 1925 va a haber un cambio, ¿no? La Paz vive su mayor proyecto urbanístico, ¿no? A partir de 1899, que es cuando se traslada de la sede de gobierno y en 1925 hay este proyecto de modernización y progreso, dotando sobre todo de edificios administrativos, ¿no? Alrededor del casco viejo, ¿no? Siendo su eje troncal la Plaza Murillo, la Alameda, expandiéndose hacia Sopocachi, San Jorge, Obrajes y hacia las laderas San Pedro, donde se asientan el comercio, ¿no? Bajo esta premisa, insistimos en que la foto nos deja saber la apariencia de las ciudades,
en el pasado nos develan la transformación que fueron sufriendo las calles, apertura y ensanchamiento, empedrado, adoquinamiento, asfaltado de las calles, ¿no? Entonces, en ese sentido, estas fotografías que les voy a mostrar son un álbum de 40 imágenes de vistas de la ciudad y de la población que estaba establecida en la ciudad de La Paz, ¿no? Esta es, por ejemplo, una vista de la ciudad de La Paz, ya en 1925, ¿no? De fondo el Illimani, y cómo ha cambiado. Las edificaciones también han cambiado para 1925. Aquí vemos por el otro lado, ¿no? Desde la otra mirada, pero todavía al fondo, ahora sí está poblada, pero todavía en 1925 no. Esta otra parte, desde el otro lado, bueno, esta es la avenida Arce, ya, ¿no? Con arboledas. Ahora no, ya no se cuenta con las arboledas. Aquí la calle Imani, la edificación aún sigue en pie en la actualidad. Bueno, esta es la Plaza San Francisco. Aquí se ve ciertos cambios, ¿no? Aunque aquí se mantiene todavía el atrio, ¿no? La muralla que cerraba a la plaza, sí, San Francisco. Esta casita ya no se encuentra, ¿no? Ahora es la avenida Mariscal Santa Cruz. Y bueno, aquí en la calle Loaiza vemos venir el tranvía y la calle no está ni empedrada ni adoquinada. Bueno, aquí la región de Sopocachi podemos observar, aquí Miraflores, ¿no? Aquí el centro hospitalario, se observa de fondo el centro hospitalario. Aquí vemos la avenida 16 de Julio, aquí la avenida Villazón, ¿no? Esta es la Plaza del Estudiante. Aquí está la biblioteca municipal, ¿no? Y aquí va el Prado. Entonces ha habido un gran cambio, incluso en las construcciones, ¿no? Y el tranvía. Aquí el colegio militar, donde está ahora la Universidad Mayor de San Andrés, la central. Aquí vemos una parte aledaña de la ciudad de La Paz, ¿no? Con rebaños de llama. Bueno, aquí la calle Genaro San Ginés. Y de fondo podemos ver que todavía no hay edificaciones, ¿no? Que siguen producción, ¿no? Por el tema de los sembradíos. Se observa esas líneas. Aquí la avenida Tarapacá, lo que hoy es la avenida Montes, el Palacio de Gobierno, ya aquí ya se ha transformado, ¿no? Ya no es el techo de paja, aquí ya está el Palacio Legislativo y la prefectura. El Palacio Legislativo, una mirada de la Plaza Murillo que si ahora ven ha cambiado mucho a las fotos que les he mostrado en primera instancia. Esta es la calle Pichincha, la calle Colón y el mercado de San Francisco, ¿no? Que se ha asentado. 1925, la calle Comercio, alrededores de La Paz, ¿no? San Jorge, Miraflores. Este es el convento de las Concebidas, que se encuentra en Miraflores. La avenida Arce y 6 de agosto. Podemos ver los tendidos eléctricos, el tranvía y las movilidades. Bueno, en este álbum también se puede ver, ¿no? Tipo de cholitas, ¿no? A la población, ¿no? La chola paseña. Aquí vemos un indígena, la diferencia también, ¿no? De la vestimenta, ¿no? Las fotografías también que nos remiten a las regiones, ¿no? India centenaria le dicen en la fotografía, ¿no? Que tiene 100 años y está hilando, ¿no? Esta peculiaridad del hilado para que no se vaya la rueca aquí o allá. ¿No? También aquí hay una diferencia, ¿no? Con el tema de las cholas en el tema de la vestimenta. Aquí indio del altiplano, el cargador, un pongo, ¿no? La diferencia, ¿no? Tipo yungueños, indios de los yungas, ¿no? Aquí
a los alrededores de la ciudad. Y un indígena potosí, una lechera, también ha cambiado, ¿no? El envase en el que lleva la leche. Bueno, también en ese álbum podemos ver monumentos, a Simón Bolívar, a Sucre, ¿no? Todo es, toda esta selección de fotografías se ha ido recuperando con la idea de construir visualmente a la ciudad de La Paz, ¿no? Y hacer esta búsqueda en los archivos para generar esta memoria visual de la ciudad de La Paz. A uno le permite conocer, ¿no? El antes y el después de nuestra ciudad, y considero que también si uno hace la búsqueda de Sorata en el siglo XIX y todos estos cambios, buscando y enfocándonos podemos hallar estas fotografías, ¿no? Porque en las provincias también se han instalado fotógrafos y no tenemos datos de qué se han hecho con estas colecciones fotográficas, ¿no? Quizá algunas familias, ¿no? Dentro de sus colecciones fotográficas familiares, pues conserven eh, fotografías de las regiones, de nuestras provincias, ¿no? De la ciudad de La Paz, y poder construir con eso eh, nuestra historia en imágenes en el siglo XIX. Ahora, les voy a mostrar en esta otra parte un poco las fotografías, ¿no? De algunas regiones, ¿no? Del departamento de La Paz. Esto con la intención un poco de que cuál es el origen de las fotografías en los archivos, ¿no? Públicos, ¿no? Uno, son documentos fotográficos que tienen origen administrativo o procedencia institucional. Se presentan unas veces acompañados a los expedientes y formando parte inseparable del mismo, otras formando verdaderos archivos fotográficos, ¿no? Estos acompañamientos, por ejemplo, de fotografías, están en estos expedientes judiciales que acompañan como evidencia, o también los prontuarios, estos que eran los primeros carnets que se había instaurado, ¿no? Y esas también tienen fotografías y de alguna manera nos muestran a quienes tenían el carnet de identidad, y conocer a la persona, ¿no? Como ahora nuestros carnets, ¿no? Y dos, los documentos fotográficos que tienen origen privado, ¿no? Estos son aquellos que se generaron por el resultado de la actividad de un profesional, o bien aparecen sueltas o en forma de colección entre los documentos textuales de un archivo privado, formando así una serie documental, parte de una colección familiar o de persona particular, ¿no? Por ejemplo, en el Archivo de La Paz hay aproximadamente como unos 30 álbumes de la familia Lanza, que está exclusivamente dedicado a la guerra del Chaco, ¿no? O sea, la participación de la familia Lanza en las guerras, desde la guerra de la independencia, ¿no? Sobre todo fotografías en su participación en la guerra del Chaco, ¿no? Entonces, estas colecciones también nos permiten poder ilustrar la época, ¿no? Todo lo sucedido en la guerra del Chaco. Eh, Ahora, las fotografías, las primeras que les he mostrado, tienen también pues una información, nos brindan una información, ¿no? La importancia de la fotografía en el anverso y en el reverso, ¿no? En el anverso está una dedicatoria, ¿no? Una dedicatoria que le dedicaban a un familiar, a un amigo, que nos brinda la fecha, el lugar de donde están emitiendo, ¿no? Están dedicando la fotografía, y en la parte delantera, y a veces también en la parte o en el anverso o en el reverso, también está el nombre del fotógrafo en muchos de los casos, ¿no? Eh, Nos brinda esa información la fotografía. Otros elementos del documento fotográfico son también los formatos, ¿no? Habían formatos desde 9 por 10, 9 por 10, 11 centímetros hasta 30 por 15 centímetros, ¿no? Habían formatos también mucho más grandes, ¿no? Tenían pies de foto, dedicatorias, todo lo que implica esta fotografía es lo que nos brinda esta información y nos permite conocer la imagen
y contextualizarlo en la época, ¿no? Fotografía juega un papel político en la memoria, ¿no? Como un campo de negociaciones, ¿no? Estas fotografías que se han tomado, por ejemplo, en el periodo de las dictaduras, ¿no? Que han sido muy pocas, pero que de alguna manera develan o las fotografías que han guardado los familiares de los desaparecidos en la guerra, diré, en este periodo de dictaduras, ¿no? Que esta manera de ver. Ahora, lo que me parece también interesante con el tema de las fotografías, sobre todo de eh, indígenas, es un poco no verlos, ¿no? O sea, con esta mirada colonial, ¿no? O sea, pobrecitos, sino más bien extraer de las fotografías la importancia de la vestimenta, ¿no? Esta característica considero yo que es muy importante a partir del tejido, a partir de los colores de la vestimenta, que son esta identidad de las regiones y que nos permiten, no, o sea, nos permitiría hacer todo este análisis, ¿no? Ahora, otro grupo, este grupo político que les decía, estas fotografías con propósitos políticos, ¿no? Son atribuidos a impulsar el desarrollo y la modernización de la comunidad, por ejemplo, ¿no? A respaldar demandas, ¿no? Por ejemplo, en nuestros municipios podemos sacar fotografías eh, a nuestros productos, ¿no? Como una forma de decir, estamos en desarrollo, estamos creciendo, ¿no? También están este segundo grupo de fotografías que son de memoria de individuos, lo que ya les decía, ¿no? Esta de acciones políticas, ¿no? De parientes desaparecidos o asesinados. También la trayectoria de las autoridades, ¿no? Tomar el poder o que nos nombren autoridades que hasta cierto momento de nuestra historia eran hereditarias, ¿no? Ahora son, ¿no? Ahora es a elección democráticamente. Y también están estas fotografías científicas y comerciales, como esta fotografía que estamos viendo ahora, ¿no? Que eran postales y que han sido comercializadas, como les decía, al exterior, ¿no? O sea, mostrando lo indígena de Bolivia a los países europeos, ¿no? En ese sentido, bueno, aquí les voy a mostrar otro grupo de fotografías que bueno, son de algunas regiones del departamento de La Paz. Por ejemplo, esta es una fotografía de 1928 del mercado de Copacabana, ¿no? Que está delante del atrio de la iglesia. Hay un comercio, ¿no? La vestimenta también aquí podemos ver, ¿no? ¿No? La forma de comercio, ¿no? Todos con sombreros, ¿no? ¿No? De un solo formato, ¿no? Y es una fotografía que se encuentra en Buenos Aires. Este fotógrafo, Hertzmann, es un fotógrafo que está en la década de los 20, pero la mayoría de sus fotografías se encuentran en Buenos Aires y en Chile, ¿no? Aquí hay unas cuantas, pero nos remiten a que Hertzmann ha fotografiado las provincias y las comunidades de nuestro departamento. Entonces, Coripata es una fotografía del Archivo de La Paz, ¿no? Aquí vemos que hay una reunión amplia, ¿no? Desde me imagino, hacendados, indígenas, ¿no? Una fotografía, una toma amplia y las construcciones también, ¿no? Y los árboles. Aquí esta fotografía que nos remite a los afrobolivianos, ¿no? Cómo están mirando hacia la cámara y se hacen retratar, ¿no? También tiene un significado, ¿no? Estas fotografías. Y les voy a mostrar unas fotografías que es de un fotógrafo, ¿no? Michael Jackson, que lo toma en el 2020 y como que quiere documentar los últimos pastores de Apolobamba, ¿no? Entonces se va a vivir allá y fotografía la región de Apolobamba, ¿no? ¿No? A pie de página él pone un pueblo fantasma en la región de Apolobamba, que es esta relación que él hace como de la migración que existe de los pueblos a las ciudades, ¿no? A la ciudad del Alto y a la ciudad de La Paz
o a las otras ciudades de los otros departamentos, ¿no? Entonces aquí nos muestra el trabajo que realiza Raimundo Mamaña Paza, con quien va a pastear, ¿no? En Apolobamba, que es uno de los últimos, según el trabajo de este fotógrafo, pastor de esta región, ¿no? Tiene 50 años el señor. Aquí están sacándole el vellón a la alpaca. Entonces hace todo este registro del trabajo que se hace en Apolobamba. Aquí vemos, ¿no? La venta del, de, la, de la lana de alpaca, que según el fotógrafo vienen a comprar desde el Perú, ¿no? Es para a la región, ¿no? Que es, donde produce, ¿no? Es una región productora de camélidos, ¿no? De alpacas. En ese sentido, creo que también como institución, no solo las municipalidades, ¿no? Sino también eh, todos estos grupos que conforman en los municipios van generando su propia memoria visual, ¿no? De las actividades que van gestando, ¿no? Por ejemplo, las entregas de obras, los desfiles, las fiestas religiosas, las patronales, ¿no? Y van creando un álbum, ¿no? Desde estas actividades que el municipio va realizando, ¿no? Que es una forma también, yo creo, lo que hay que hacer es recuperar, ¿no? Estas fotografías para poder ir generando nuestra memoria institucional, ¿no? Municipal y de la comunidad. ¿No? Y también ir registrando quién está tomando la fotografía, ¿no? Quién es el fotógrafo que va registrando estas actividades, ¿no? Eh, y sería como que importante también un poco eh, buscar las familias que aún conservan fotografías de nuestros municipios, de nuestras comunidades, para ir construyendo esta historia que les había mostrado de la ciudad de La Paz, ¿no? Desde el siglo XIX hasta 1920, y esto, por ejemplo, de Apolobamba, ¿no? Ir buscando tal vez las fotografías anteriores a esta para ir construyendo cómo era Apolobamba en el siglo XIX, a inicios del siglo XX y ahora, ¿no? Toda esta transición que se puede construir con las fotografías. Ejemplo, en Laja la imposición de autoridades las hacen con cargas, haciéndoles cargar cajas de cerveza, ¿no? Si esto ha sido así desde antes, en qué momento ha cambiado esa costumbre, ¿no? Las fotografías nos pueden contar esos eventos, ¿no? Y el tema de los yapucamayo, ¿no? Que eran el cargo que se encargaba de cuidar los sembradíos, ¿no? La persona de alejar el granizo, ¿no? Tratar de fotografiar, ¿no? Deben haber fotografía de estos personajes, ¿no? O sea, ir construyendo la historia a partir de la fotografía, ¿no? Y con eso terminaría. Muchas gracias.